Pedro Infante agarró al doble antes de que el cuerpo del hombre se desplomara contra el suelo cubierto de serrín. Fue un movimiento rápido, casi instintivo, pero suficiente para romper el ritmo del rodaje, como si alguien hubiera rasgado la película por la mitad. La sierra eléctrica, que minutos antes vibraba como un enjambre metálico, preparando el escenario del tugurio, se silenció abruptamente. Los reflectores crepitaron con la repentina caída de tensión. Incluso el operador de sonido se quedó paralizado con el micrófono suspendido en el aire. Ramos, el doble, pesaba en los brazos de Pedro, un peso extraño, el peso de alguien que ya no controla sus propias fuerzas. El hombre respiraba como si estuviera tomando aire a medias. Su rostro, normalmente curtido por el sol y el polvo, ahora parecía de cera. La camisa, empapada, se le pegaba al pecho como si estuviera pegada por la fiebre. «Agua», murmuró Pedro, con voz firme que se extendió por todo el galpón. Nadie se movió de inmediato. Era como si todos estuvieran esperando que alguien más importante autorizara la pausa. Solo después de unos segundos, una camarera corrió hacia la cantina improvisada. El director Ismael Rodríguez apareció detrás del plató, sosteniendo la pizarra contra su pecho, con el rostro marcado por la urgencia de quien intenta mantener viva una película a la fuerza. «¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvieron?», preguntó, aunque ya tenía la respuesta estampada ante él. Pedro no respondió. Se arrodilló junto a Ramos y apoyó la cabeza en su propia pierna. Tocó la frente del doble y notó un calor inusual. No era el cansancio habitual del plató, ni la deshidratación de una larga jornada. Era fiebre, fiebre alta, de esas que doblan a un hombre acostumbrado a tirarse de los tejados por 10 pesos extra. El director se acercó más. «Pedro, necesitamos grabar esta escena antes de que se nos vaya la luz. Tú sabes cómo está el presupuesto». Pedro levantó la cara lentamente. La mirada que lanzó no era de hostilidad, sino de una determinación que no admitía discusión. «Ya hablaremos de la luz. Ahora lo que importa es él». Hubo un breve murmullo entre los técnicos y los carpinteros, como el rumor del viento pasando por la madera seca. La producción llevaba semanas de retraso. La presión de las distribuidoras era real. Los periódicos ya especulaban sobre el estreno. Y, en medio de ese huracán, cualquier interrupción parecía un pecado capital. Pero allí, alrededor de Ramos, la prioridad cambió sin previo aviso. La camarera regresó con el agua, jadeando. Pedro levantó la cabeza del doble y le ayudó a beber pequeños sorbos. El hombre tosió, una tos profunda, como quien guarda algo peligroso en el pecho. «Vamos a llevarlo a la sombra», dijo Pedro. Los asistentes crearon un pasillo improvisado, mientras él y otros 2 extras llevaban a Ramos a un rincón donde el sol, filtrado por los paneles de madera, hacía que la temperatura fuera soportable. El doble intentó hablar, pero Pedro le pidió silencio con un gesto. Le costaba mucho respirar. Mientras Pedro cuidaba del doble, el resto del equipo se reorganizaba torpemente. Había tensión en el aire, pero también una corriente subterránea de respeto. Muchos de los allí presentes procedían de familias humildes y conocían bien el coste de seguir trabajando incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Ver a uno de ellos caer así despertaba algo antiguo, algo solidario. Ismael Rodríguez llamó a Pedro a un lado y le dijo en voz baja: «Mira, hermano, todos estamos cansados, pero si paramos ahora, no completamos el plano principal, y mañana tenemos el barrio alquilado. No podemos repetir todo esto». Pedro se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Respiró hondo y respondió: «Ismael, si ese hombre sigue trabajando hoy, mañana no volverá. Quizás ni siquiera vuelva nunca». El director se quedó en silencio. La verdad era demasiado dura como para rebatirla.
Pedro volvió junto a Ramos, que ahora parecía un poco más alerta, aunque todavía débil. Le temblaban ligeramente los dedos. «Aguanta, amigo», le dijo Pedro. «Ya está pasando». Ramos abrió los ojos y, como si despertara de un sueño pesado, se dio cuenta de que había un grupo de personas a su alrededor. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «Estoy bien. Yo puedo», comenzó a decir. Pedro lo sujetó por los hombros con firmeza. «No puedes. Y no lo harás». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era la suspensión del trabajo, sino el comienzo de algo que nadie podía nombrar todavía, una especie de sombrío reconocimiento de que aquel día en el plató cambiaría más que el calendario. Ramos, avergonzado, desvió la mirada. Pedro percibió el gesto y comprendió que allí había algo más que fiebre. Había miedo. El miedo de los que no tienen contrato fijo, de los que viven al borde del cambio inmediato, de los que arriesgan su cuerpo para que otros brillen ante las cámaras. Pedro se acercó más y le dijo en voz baja, solo para él: «Quédate tranquilo. Hoy nadie te obliga a nada». Pero Ramos no parecía aliviado. Parecía preocupado, demasiado preocupado. Y ese detalle, ese temblor en el rabillo de los ojos, hizo que Pedro se diera cuenta de que el desmayo era solo la superficie de algo mucho más profundo. Cuando el equipo finalmente volvió a ocupar sus puestos, esperando instrucciones, Pedro se levantó lentamente, respiró hondo y anunció con una calma que dolía: «El rodaje queda suspendido por ahora. Este hombre necesita un médico». El impacto fue inmediato. Los productores se miraron entre sí. Los técnicos bajaron sus herramientas. Las actrices interrumpieron la revisión del vestuario. Era como si Pedro acabara de tirar del freno de emergencia de un tren en marcha. Y así, sin levantar la voz, convirtió un incidente trivial en un momento que nadie aquella mañana, ni en aquella película, sería capaz de olvidar. Ramos agarró el antebrazo de Pedro, como quien intenta evitar que el mundo se derrumbe por completo. Sus dedos, temblorosos y calientes, se pegaron a la piel como si se estuviera ahogando, y Pedro fuera la única tabla que aún flotaba en ese mar de confusión. El equipo se había dispersado por el plató, fingiendo retomar sus tareas, pero todos mantenían la mirada fija en ellos dos. Nadie se atrevía a acercarse, al menos todavía. La situación había adquirido un peso invisible, una gravedad que solo se instala cuando el silencio dice más que cualquier diálogo. Pedro se agachó de nuevo hasta la altura de Ramos, dejando su cuerpo casi pegado al suyo. «Dime la verdad, amigo. ¿Qué tienes?», preguntó de manera directa, sin rodeos, como quien no pretende ser engañado. Ramos respiró hondo, o lo intentó. El aire le rozó las costillas. Sus ojos titubearon, huyendo de los de Pedro, hasta que finalmente se rindieron. «No digas nada, por favor», susurró. «Si se enteran, si saben que estoy así, me echan, y si me echan, ya no vuelvo a ningún plató». La frase salió entrecortada, como si cada palabra le robara un hilo de vida. Pedro permaneció inmóvil durante unos segundos, observándolo. No era la primera vez que veía algo así. La industria cinematográfica mexicana, detrás del brillo de las estrellas, estaba sustentada por hombres que apenas aparecían en los créditos. Dobles, escenógrafos, electricistas. Figuras que cambiaban su salud por un salario, su coraje por el anonimato. Ramos era uno más entre muchos que aceptaban caídas colosales para ganar lo suficiente y volver al día siguiente, porque sabían que la cola de los que deseaban sustituirlos nunca disminuía. Pero en ese rostro febril, Pedro vio algo diferente. Vio a alguien que ya no tenía margen para negociar con el destino. «¿Pulmones?», preguntó Pedro, casi como si ya lo supiera. Ramos cerró los ojos. Pedro insistió. «¿Desde cuándo?»,
semanas, murmuró el doble. Pensé que se me iba a pasar, pero cada día, cada caída. La voz se perdió en una tos profunda y desgarradora. No quería faltar, porque si falto, me reemplazan, y si me reemplazan, se acaba. Pedro le puso la mano en el hombro y lo sujetó con firmeza, impidiéndole resbalarse de la caja en la que estaba sentado. ¿Entonces preferiste morir en el plató? Preguntó, no como crítica, sino como amarga constatación. Ramos intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en dolor. Es que yo no tengo suerte, Pedro. No tengo un apellido famoso. No tengo contrato. Solo tengo esto. Se golpeó ligeramente el pecho, un gesto que le hizo gemir de dolor. Y si no cumplo, me despiden. El ruido lejano de un reflector que se ajustaba resonó en el estudio. Los técnicos evitaban mirar directamente a los dos, pero sus oídos estaban atentos. El ambiente de producción se había disuelto por completo. En su lugar, existía una especie de tribunal silencioso, donde cada palabra dicha por Ramos caía como prueba. «Mírame», dijo Pedro. El doble levantó la vista con dificultad. «Hoy no vuelves al plató, y no haces ninguna escena peligrosa mientras yo esté aquí. ¿Entendido?» Ramos abrió mucho los ojos, asustado. «No, Pedro. Si dices eso, dejarán de llamarme. Es mejor que siga. Haré la caída por el barranco y luego». Pedro negó con la cabeza, incrédulo. «Ni siquiera puedes caminar solo. ¿Cómo vas a tirarte por un barranco?» Ramos intentó responder, pero la voz se le escapó. Le temblaban los labios y Pedro percibió la desesperación silenciosa que solo los hombres acostumbrados a la precariedad revelan cuando se ven acorralados. Ese miedo a perder no solo el trabajo, sino la identidad, el sustento, lo poco que los mantiene en pie. En ese momento, el productor Santiago Reachi entró en el galpón, hablando en voz alta, como siempre. Era su estilo evitar que los problemas silenciosos se convirtieran en crisis reales. ¿Qué demonios está pasando? Me dijeron que el rodaje está detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Algunos técnicos intentaron explicarlo, pero Reachi levantó la mano, exigiendo verlo con sus propios ojos. Se acercó a Pedro y Ramos, examinando la escena con impaciencia. «¡Ah, caray!», exclamó, como quien ve algo que lo retrasa, no algo que le preocupa. «Pedro, esto no puede ser. Ese hombre puede descansar un minuto, pero no podemos parar todo por culpa de un doble. La escena está lista, la luz es perfecta y...» Pedro se levantó lentamente, y todo el equipo se dio cuenta. Cuando se levantaba así, nadie discutía. «El rodaje está parado», repitió Pedro, con absoluto control de su voz. «Y seguirá parado mientras él esté así». Reachi intentó reírse para suavizar el ambiente, pero la risa se le atragantó. «Hermano, sabes que te respeto, pero...». Pedro se acercó, mirándolo de igual a igual. «No es respeto lo que quiero, es un médico. Ahora mismo». El silencio que se formó a continuación fue tan denso que se podía oír el susurro de la ropa de los figurantes al fondo. El productor miró a su alrededor y se dio cuenta de que ningún miembro del equipo estaba dispuesto a alinearse contra Pedro. Ni el director, ni los operadores, ni el asistente que siempre obedecía las órdenes de producción sin pestañear. Pedro no había levantado la voz, no había montado un escándalo, pero era imposible no sentir el peso histórico de ese momento. Ramos, al percibir la creciente tensión, intentó intervenir. «Por favor, no peleen por mí». Pedro se volvió inmediatamente. «No estamos peleando. Estamos decidiendo si vas a salir vivo de aquí». La frase cayó como un hachazo entre todas las demás palabras dichas esa mañana. Reachi se pasó la mano por la cara, derrotado por la evidencia. «Está bien, está bien. Llévenlo al médico, pero solo para evaluarlo.
Nada de dramas. Pedro sujetó a Ramos por los hombros y le ayudó a levantarse. El doble se apoyó en él como si sus piernas fueran solo un recuerdo de su fuerza. Cuando comenzaron a cruzar el patio del estudio, muchos de los trabajadores se quitaron discretamente el sombrero, un gesto silencioso, casi ritual, que decía más que cualquier discurso. Ellos sabían, ellos entendían. Aquello no era solo Pedro Infante ayudando a un compañero. Era la leyenda en movimiento, todavía humana, todavía respirando entre ellos, pero ya moldeando historias que sobrevivirían al propio cine. Y, en ese preciso momento, Ramos se dio cuenta de algo que le asustó aún más que la enfermedad. Su vida estaba ahora ligada al nombre de un hombre que nunca permitiría la injusticia a su alrededor. Y ese tipo de protección, en el mundo del cine, tenía tanto peso como peligro. El coche que llevó a Ramos al hospital apenas había salido cuando Santiago Reacci irrumpió de nuevo en el estudio, como si la ausencia del doble hubiera liberado en él una furia reprimida. Llevaba en las manos su carpeta de cuero, golpeándola con la palma como quien afila una intención. «¡Esto no puede seguir así!», gritó, incluso antes de ver a Pedro. «Estamos quemando dinero, luz, tiempo y la paciencia de todos». El equipo, que intentaba reorganizar el caos en silencio, se quedó paralizado. Algunos se escondieron detrás de los reflectores, otros fingieron ajustar cables imaginarios. Sabían que la tormenta no era contra ellos, sino contra el único hombre al que nadie se atrevía a enfrentarse de verdad. Pedro estaba en un rincón del cobertizo, sentado en un cajón, reflexionando en silencio. La camisa entreabierta revelaba gotas de sudor acumuladas en el cuello. Miraba al suelo, pero no veía nada desde allí. Su mente seguía junto a Ramos, junto a la respiración entrecortada del hombre, a la fiebre que le quemaba los huesos, a las palabras que denunciaban una verdad demasiado amarga para el brillo de la industria. Cuando Reacci finalmente se acercó, Pedro levantó la cabeza con calma. Era esa calma la que desarmaba a cualquiera. No era bravuconería, no era una pose, era solo la certeza de quien conocía el peso de su nombre en el destino de esa película, y de quien ya había decidido lo que haría. «Pedro, ¿te das cuenta del problema que has creado?», comenzó Reacci, con la voz aún temblorosa por la ira contenida. «Tenemos un contrato, tenemos un calendario, tenemos la presión del estudio y de los periódicos. No puedes simplemente detenerlo todo porque un doble haya tenido un ataque de tos». Pedro enderezó el torso, sin prisa. «No ha tenido un ataque de tos. Está enfermo. Muy enfermo». «Todo el mundo se pone enfermo», replicó el productor, exagerando el gesto. «Esto es cine, Pedro. Aquí nadie es de cristal. Si cada figurante se pone enfermo, ¿cuántas veces vamos a parar? ¿Sabes cuánto cuesta un día parado? ¿Sabes cuántos años he invertido para que seas la estrella que eres?» El equipo contuvo la respiración. Ahí estaba la incómoda verdad. Reacci siempre había creído que había moldeado a Pedro, cuando en realidad solo había ofrecido un escenario a alguien que ya había nacido para el escenario. Pedro no alzó la voz. Al contrario, la bajó. Y eso fue lo que heló la sangre del productor. «No va a morir en este plató». Reacci entrecerró los ojos, con la mandíbula apretada en un esfuerzo por no perder completamente el control. «Estás exagerando. Solo es un doble, Pedro». La frase cortó el aire con violencia. El equipo tragó saliva. Los electricistas, los carpinteros, los asistentes, todos los solo un sintieron el golpe. Pedro se levantó, borrando la diferencia de altura entre ellos. «No hables así», advirtió. «No existe eso de solo un doble. Sin ellos, ninguno de nosotros hace nada». El productor intentó desviar la atención. «No estamos discutiendo filosofía. Estamos discutiendo años de trabajo a punto de echarse a perder
porque decidiste jugar a ser médico. Pedro dio un paso adelante, no de forma agresiva, solo con determinación. He decidido salvar a un hombre. Has decidido arruinar la producción, rugió Reachi. Y si insistes en esta historia de parar todo, te lo digo ahora. Mañana empezaremos de nuevo contigo, o sin ti. El impacto de la frase resonó por el galpón como un trueno. Ismael Rodríguez, que hasta entonces observaba desde la distancia, avanzó unos pasos, nervioso. «Santiago, tranquilo», comenzó a decir. Pero Pedro levantó la mano, pidiendo que nadie interfiriera. «Repite lo que has dicho», le pidió a Reachi. El productor respiró hondo, quizá dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de lo que estaba a punto de repetir. Pero no se echó atrás, nunca lo hacía. «Mañana volveremos a empezar contigo, o sin ti». Silencio absoluto. Ningún pájaro se atrevería a volar en ese galpón, si es que había alguno. Pedro observó al productor detenidamente, como si estuviera midiendo el exacto tamaño de la estupidez contenida en esa frase. Luego habló, en voz baja, pero cada sílaba parecía escrita con hierro candente. «Si es así. Breve pausa, mortal. Me voy ahora mismo». Reachi abrió la boca, pero no encontró respuesta. El mundo pareció contraerse dentro de él. A su lado, el director Ismael se llevó la mano a la cabeza. Los técnicos intercambiaron miradas de alarma. La camarera, que sostenía un traje, apretó la tela hasta arrugarla. Porque todos sabían la verdad. Sin Pedro Infante, no había película. Toda la producción dependía de su presencia, de su voz, de su rostro, de la imagen que el pueblo reconocía incluso antes de que el cine se convirtiera en religión. Sacar a Pedro de nosotros los pobres era arriesgarse no solo al fracaso de la película, sino a un verdadero terremoto en la era de oro que crecía con cada nuevo estreno. Reachi finalmente lo sintió. El sudor comenzó a brotar en su frente. «Pedro, yo. Tal vez exageré. Solo estoy preocupado por el dinero», completó Pedro. «Yo estoy preocupado por la gente». El productor suspiró, exhausto. El peso de la derrota, de la inevitable derrota, cayó sobre sus hombros. «Está bien», su voz sonaba ronca, resignada. «Lleven al hombre al médico. Pero mañana». Pedro lo interrumpió con brusca elegancia. «Mañana ya veremos. Depende de lo que diga el médico». Nunca en la historia del cine alguien le había hablado así a Santiago Reachi. Pero nadie protestó. Al contrario, muchos sintieron un profundo alivio, casi emocionado. Reachi se pasó la mano por el bigote, sintiendo cómo se desvanecía su autoridad. «Esto te va a salir caro, Pedro». «Las vidas cuestan más», respondió. El productor se dio la vuelta y salió del estudio, derrotado, pero vivo, y esa era la diferencia entre él y Ramos. Tenía el privilegio de perder batallas sin perder la vida. Cuando Reachi desapareció de la vista, todo el ambiente se relajó como una tensión que por fin podía respirar. Los técnicos intercambiaron miradas discretas. Algunos asintieron con la cabeza en silencioso agradecimiento al ídolo. El plató nunca había estado tan tranquilo, pero era una quietud reverente. Pedro respiró hondo, cerró los ojos por un instante y murmuró para sí mismo, más que para cualquier otra persona: «Nadie más morirá por culpa de una película mientras yo esté aquí». Y esa frase, dicha sin intención de convertirse en leyenda, comenzó en ese instante su viaje por los pasillos del estudio, por los bares del barrio, por los locales de la calle Bolívar y por las radios que vivían hambrientas de historias. Allí, en ese galpón suspendido en silencio, Pedro Infante no era solo el protagonista de la película. Se convirtió en protagonista de la vida real. Y toda la industria, aunque no lo admitiera, sabía que acababa de presenciar algo que cambiaría para siempre la forma de hablar,
y de soñar con él. El coche avanzaba por las calles de piedra irregular, mientras Pedro sujetaba a Ramos por el hombro, impidiendo que el doble se resbalara en el asiento trasero. La fiebre hacía que el hombre temblara como si estuviera dentro de un tanque de hielo, y no bajo el sol abrasador de Ciudad de México. Cada sacudida de la suspensión oxidada parecía desgarrar algo dentro de su pecho. «Solo un poco más», murmuró Pedro, sujetándole la nuca para estabilizarlo. «Aguanta, hermano. Ya casi llegamos». Ramos intentaba mantener los ojos abiertos, pero no lo conseguía. Esos párpados pesados contaban una historia silenciosa. Noches de sueño interrumpido, días de trabajo interminables, una tos que se había vuelto más profunda semana tras semana hasta convertirse en una amenaza. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al Hospital Público de la Raza, Pedro saltó antes incluso de que el conductor apagara el motor. Abrió la puerta trasera y tiró de Ramos con cuidado, pero con firmeza. El doble apenas se sostenía en pie. Sus piernas se habían convertido en hilos de tela. Pedro lo levantó casi por completo en brazos y juntos cruzaron la puerta giratoria. El olor característico del éter, los medicamentos baratos y la desesperación ajena impregnó los pulmones de Pedro. Desde el pasillo lejano llegaban ecos de toses, llantos infantiles y gritos ahogados. Los enfermeros corrían de un lado a otro con carpetas y bandejas. El México de aquella época era un país que se las apañaba como podía, y sus hospitales lo reflejaban, sobrecargados, improvisados, heroicos por necesidad. Una enfermera se acercó. «¿Qué ha pasado?» «Pulmonía», respondió Pedro sin rodeos. «No puede respirar». «¿Documentos?», preguntó ella automáticamente, sin levantar la vista. Pedro metió la mano en el bolsillo y sacó rápidamente la cartera. La enfermera miró el nombre en el documento de identidad, se quedó paralizada durante medio segundo y levantó los ojos con sorpresa. «Pedro. ¿Infante? ¿El actor?» «Sí, pero ahora es el paciente. Atiéndanlo». La enfermera asintió, sin encontrar palabras, y llamó a 2 auxiliares para que colocaran a Ramos en una camilla. Pedro lo siguió de cerca, caminando a su lado, sin permitirse alejarse ni un paso. Cuando intentaron detenerlo en la entrada del pasillo de triaje, solo levantó la mano. «Yo voy». El guardia dudó. Pedro mantuvo la mirada firme, no agresiva, solo decidida. El hombre se apartó sin discutir. La sala de observación tenía paredes manchadas por el paso del tiempo y un único ventilador que oscilaba en el techo, chirriando con cada giro. Pedro se quedó al lado de Ramos mientras el médico examinaba al doble. El estetoscopio apoyado en el pecho jadeante, toques rápidos, preguntas que Ramos respondía entrecortadamente. «¿Hace cuánto tiene fiebre?» «Semanas». «¿Tose?» «Todo el día». El médico examinó los pulmones y frunció el ceño. «Está grave, muy grave». Pedro sintió que se le contraía el estómago, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Se pondrá bien?», preguntó sin rodeos. El médico se quitó las gafas y limpió las lentes con una calma deliberada, la calma de quien está a punto de decir algo serio. Si hubiera esperado unos días más, quizá no habría llegado aquí con vida. Ramos cerró los ojos, agotado. Pedro respiró hondo y apoyó la mano en el hombro del doble. «Ya lo has oído. Ahora olvídate del plató. Vas a cuidarte». Pero Ramos negó con la cabeza, desesperado. «No, Pedro. Si falto me reemplazan, me sacan de las listas. Yo necesito trabajar». Pedro le apretó el hombro con firmeza. «Tienes que vivir. Después, ya resolveremos el resto». Esa última frase no era solo un consuelo, era una promesa. Y las promesas de Pedro, en el mundo del cine, valían más que los contratos. Mientras llevaban a Ramos a la enfermería,
Pedro se dirigió a la zona administrativa. Sacó del bolsillo un fajo de billetes, dinero en efectivo, parte de la paga de la semana y parte de lo que siempre llevaba para emergencias. Se lo entregó todo al empleado. Esto cubre los gastos. El resto lo pagaré cuando sea necesario. El empleado, sorprendido, contó rápidamente los billetes y asintió. En ese hospital, donde la mayoría de los pacientes llegaban sin nada, ver a alguien pagar por adelantado y tanto era casi un acontecimiento. Pedro dio las gracias y volvió al pasillo donde estaban instalando a Ramos. Lo encontró tumbado, con el suero ya puesto en el brazo, cubierto por una manta demasiado áspera para la fiebre que consumía su cuerpo. «Me voy a quedar un rato», dijo Pedro, acercando una silla. Ramos, débil, sonrió. «No tenías que venir. Eres una estrella, Pedro. Tienes cosas más importantes». Pedro se inclinó y le dijo en voz baja: «Ninguna es más importante que esto». El doble respiró hondo, emocionado. Esa escena, el ídolo y el desconocido, uno al lado del otro, nunca se filmaría, pero contenía más verdad que cualquier guión. Horas más tarde, el equipo de la película comenzó a aparecer en el hospital. Extras, operadores, maquilladores, curiosos. No porque los hubieran llamado, sino porque las historias volaban de boca en boca. Decían que Pedro había cargado al doble en brazos, que se había enfrentado a Reachi sin pestañear, que había amenazado con abandonar la película. Cuando llegó Ismael Rodríguez, encontró a Pedro todavía sentado al lado de Ramos. El director se acercó, se quitó el sombrero en silencio y dijo: «Hemos hecho modificaciones para rodar mañana sin escenas peligrosas. Por ahora, podemos seguir sin doble». Pedro asintió, agradecido. «Gracias, Ismael». «¿Se pondrá bien?», preguntó el director, mirando a Ramos. «Sí», respondió Pedro. «Ahora sí». Rodríguez le tocó el hombro y se marchó, dejando en el aire un respeto silencioso. Días después, Ramos mejoró. Aún débil, pidió volver al plató solo para dar las gracias. Llegó en taxi, caminando despacio, y encontró al equipo reunido para la pausa del almuerzo. Cuando Pedro lo vio, esbozó una amplia sonrisa y lo abrazó largamente. Fue uno de esos abrazos que nadie olvida, ni quien lo dio ni quien lo vio. Ramos intentó hablar, pero la emoción lo venció. Pedro habló por él. «Este hombre no es solo un doble, es parte de lo que estamos construyendo». Los carpinteros aplaudieron. El equipo sonrió. Algunos se emocionaron, y el rumor de esa escena corrió por los estudios Clasa, por la calle Bolívar, por los bares de Santa María la Ribera, por los palenques nocturnos y por las radios donde los bohemios contaban historias con más lirismo que precisión. La frase que se difundió fue sencilla, dicha por alguien que había estado en el hospital ese día: «Pedro Infante no interpreta a héroes, actúa como uno». Y así, en ese pasillo de hospital manchado de esperanza y sufrimiento, nació uno de los capítulos más humanos de la leyenda. El día en que el ídolo salvó al hombre que debía salvarlo en las escenas de acción, y, al hacerlo, salvó también algo más grande: la dignidad de toda una clase invisible.